Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Es una propuesta que podría funcionar. ¿Crees que Irán la aceptará? No creo que Irán vaya a aceptar tener que cortar la ayuda a lo que llamamos sus grupos aliados, los Hutíes, Hezbollah y Hamás. Una cosa sobre Irán es que, en realidad, han sido bastante firmes en sus principios, en su apoyo a grupos externos, a diferencia de Estados Unidos. Estados Unidos, durante esos años 80, justo cuando básicamente estábamos ayudando a Irak a hacer la guerra contra Irán, luego llegamos al intercambio de armas por rehenes, el escándalo Irán-Contra, donde le dábamos armas a Irán para matar a iraquíes. Al-Aseron Euni. Es una guerra repugnante, es una guerra repugnante. Bueno, es que, ya sabes, me da pena decir esto de mi país, pero no hemos mostrado ninguna preocupación ni consideración. Vemos a la gente de otros países como meros peones para usar, según lo que sea conveniente en cada momento, sin ninguna preocupación genuina. Los tratamos como si fueran menos que humanos. Así que si matamos a un montón de ellos, ¿a quién le importa? A nosotros no nos preocupa en lo más mínimo. Pero los iraníes han sido bastante consistentes. Saben cuáles son sus intereses. Saben por qué luchan y a qué apoyan. Y, bueno, no los veo dar marcha atrás en eso. No van a sacrificar sus principios solo para cerrar un acuerdo. ¿Es eso sacrificar principios? Sí. Pasemos a Hezbollah, que ahora es el tema más importante. Y del mismo modo que el tema palestino es una fuente enorme de inestabilidad en la región, probablemente la mayor fuente, un segundo cercano es ahora mismo Líbano. Es un indicador de hacia dónde se dirige la región. Ya sabes, cuando vimos hace unos años era como una lucha de poder entre Arabia Saudita e Irán en Líbano. Arabia Saudita apoyando a un grupo, Irán a otro. Y ganó Irán porque Hezbollah tiene la mayor influencia y la mayor representación en el gobierno. No sé cómo Líbano logró mantener un gobierno democrático pese a tanta inestabilidad y hacer de alguna manera un Estado fallido. Así que les aplaudo por eso. Ahora, pero si hay un acuerdo pragmático que ofrezca garantías de seguridad para Líbano, que Israel se retire de Líbano y que las Fuerzas Armadas libanesas sean rearmadas por un grupo de países, tal vez los del Golfo Irán, tal vez Estados Unidos, tal vez Francia, o todos ellos para que se rearmen y actúen como disuasivo frente a la agresión israelí y brinden seguridad en su territorio. Entonces hay un escenario, creo, en el que Irán no abandonaría a Hezbollah porque no lo ha hecho. Lo han demostrado esta vez. Creo que antes los abandonaron porque Irán no quería la confrontación. Ahora, hay gente que no está de acuerdo en que los abandonaran. Yo creo que sí. Pero esta vez no, porque saben que están en una posición fuerte y que la estrategia de contención les salió mal. Pero no lo consideraría un abandono si siguen apoyando a Hezbollah y simplemente le dicen, Hezbollah, les decimos, Hezbollah tienen que integrarse al ejército libanés, a las fuerzas armadas muy populares entre la población. Conseguimos negociarles un acuerdo que les da seguridad con la retirada de Israel del territorio y entonces rearmaremos a las fuerzas armadas libanesas. Eso podría ser una solución que no sería un abandono, sino algo más pragmático que evite que Líbano siga siendo un campo de batalla, lo que podría conducir a algo más amplio, porque una vez que veamos el traslado de poder de Israel hacia Irán y tal vez la normalización entre los países del Golfo e Irán, las señales de que eso funciona podrían empezar en Líbano, que es el principal campo de batalla de los grupos aliados. No sé si eso... Sí. Mira, Líbano es un país tan trágico en ese sentido. Siempre ha quedado atrapado en medio de fuerzas en conflicto. Quiero decir, en los años 80 tenías a Bashar al-Assad en Siria y antes a su padre, Hafez. Y entonces Hafez, en ese momento, supongo, era el gran problema. Así que estaban manipulando a ciertos grupos. Amal, creo, estaba particularmente alineado con ellos. Es cierto, Ki. Larry, conoces muchos detalles del Líbano, los pormenores que poca gente conoce. Sí, bueno, cuando miras las distintas divisiones que lo han destrozado, hombre, si Líbano consiguiera reconciliarse internamente, sería una isla de estabilidad en la región. No sé si eso es posible. Estoy de acuerdo. Hoy, Líbano probablemente está en la posición más débil en la que jamás ha estado. Y a lo largo de los años, en los años 80,
Hezbollah, digamos que era más bien, diría yo, una organización criminal. Quiero decir, eran un grupo militante. No tenían una visión política definida. Pero hoy, 40 o 45 años después, Hezbollah es un Estado dentro del Estado. Tienen presencia política, social y económica. No es solo militar. Son una entidad orgánica. Así que no se trata solo de lograr que dejen de combatir. Lo triste es que los palestinos también tienen parte de culpa a lo largo de los años, porque se pelearon entre ellos, donde al parecer la Organización para la Liberación de Palestina era en realidad odiada por los chiitas, me han dicho, en el sur del Líbano. Me recriminaron porque me equivoqué al hablar del comienzo de la Guerra Civil de 1975. Había algunas aldeas chiitas en el sur del Líbano que de hecho recibieron con agrado la invasión israelí de 1982. Les lanzaban arroz. Sí, es verdad. Pero eso duró muy poco. ¿Celebraron la invasión de quién? La invasión israelí. Ah, interesante, sí. Porque muchos libaneses, incluso los que detestaban a Israel, también culpan a los palestinos porque llegaron al país y arrastraron a Israel hasta allí. Y yo empatizo con los palestinos, están siendo expulsados de su país. Y cuando eres un grupo de resistencia haces lo que sea necesario. Durante la Segunda Guerra Mundial los grupos de resistencia empezaron a operar desde fuera de los países que estaban resistiendo, sobre todo sus líderes. Así es como... Pero sí, Perdón, iba a decir que has expuesto bien la situación en Líbano. Espero que la audiencia haya prestado atención. Muy bien. ¿Cómo empezó Hezbollah y en qué se ha convertido? Es más que un brazo militar, no se puede simplificar así. Pero también como tantos otros países, remontándonos hasta Assad, intervinieron ahí. Por eso siempre he dicho que el Líbano es como un indicador, el barómetro de lo que pasa en la región. Cuando hay una pelea entre Irán y Arabia Saudita, verás los resultados en el campo de batalla en países como Líbano, especialmente Líbano, lo mismo con Israel e Irán, y con Estados Unidos y cualquier otro país. Así que Líbano siempre es ese indicador. Yo estoy del lado libanés, Larry. Es que estoy tan... Ya me conoces. Siempre intento no solo ser matizado, sino tratar de ver las cosas objetivamente. Por ejemplo, cuando Israel hace algo horrible, yo incluso miro las publicaciones de Smotrich. Publicó algo hace unos días y yo le respondí muy agresivamente. Pero antes de hacerlo me dije, ¿qué estará pensando? Voy a leer sus otras publicaciones para intentar entender su mentalidad. Intenté razonar con él. Es un caso perdido. Pero del lado israelí, lo que están haciendo en el sur del Líbano, Larry. Vamos, yo estaba defendiendo que Israel tenía derecho a defenderse de Hezbollah. Y si Hezbollah desapareciera, creo que Israel se retiraría del Líbano o detendría la guerra. Estaba 60% convencido, como siempre he dicho. Ahora estoy 50 y 50, casi del lado opuesto. Porque lo que está pasando en el Líbano es indignante. Creo que esa impunidad no durará mucho, pero todavía les quedan unos años. Y están exprimiendo hasta la última gota ese limón, antes de que se acabe su época de impunidad. Y creo que con Irán, esta guerra y la victoria estratégica de Irán, la gente no se da cuenta de lo enorme que será el cambio en la... No. Destruye el mito de la invencibilidad de Estados Unidos. Mucha gente se ha creído la narrativa de que Estados Unidos es tan fuerte militarmente que nadie puede resistirse a ellos. Y sin embargo, en los últimos 12 meses, porque fue hace un año en marzo, que lanzaron la operación Rough Rider. La administración de Trump lanzó la operación Rough Rider en el Mar Rojo contra los hutíes. Y su actitud fue, no somos un montón de débiles, como la administración de Biden. Por Dios, les vamos a mostrar a estos hutíes quién manda. Vamos a descargar todo el peso del poder militar de Estados Unidos. Y así, durante 7 semanas, íbamos a garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo. Y después de 7 semanas, Estados Unidos se retiró. Quiero decir, Trump hizo lo típico de Trump. Declaró la victoria. Vale, los hutíes han capitulado. Yo dije eso y listo. Luego retiramos el portaaviones. Pero durante esas 7 semanas, estábamos perdiendo un dron MQ-9 Reaper por semana.
Cada uno cuesta 35 millones de dólares. Así que, desde el principio, perdieron cerca de 250 millones de dólares en drones. Y no pudimos derrotar a los hutíes. Aunque matamos a muchos hutíes y bombardeamos su país, eso mostró los límites del poder de Estados Unidos. Ahora salgamos a febrero. ¿Por qué con ese? ¿Por qué los hutíes? Entiendo que con Irán tenían muchas cosas sobre el terreno. No he investigado la operación contra los hutíes. ¿Qué falló? Porque no tienen la misma red que Irán, no tienen las mismas capacidades. Son los límites del poder aéreo. Solo puedes bombardear hasta cierto punto, y cuando la gente está bajo tierra y tienen búnkeres subterráneos protegidos, no puedes destruir todo eso. La única forma es desplegar tropas en tierra y librar una guerra terrestre. Y esto ha sido una especie de fantasía de la Fuerza Aérea, del Cuerpo Aéreo del Ejército. Sí, se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En realidad, los planificadores, tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, pensaban que, si lanzaban suficientes bombas, obligarían a Alemania a rendirse, y resultó que no era cierto. Pero esa creencia ha persistido. Estados Unidos lo volvió a intentar en Vietnam. Operamos esos B-52 que bombardearon Vietnam del Norte. Eso iba a obligarlos a rendirse. No funciona. En realidad, hay que desplegar tropas sobre el terreno, y Estados Unidos no está dispuesto a hacerlo. Además, ahora carece de la estructura de fuerzas para ello. Y por el advenimiento de los misiles de crucero y de los misiles balísticos, que ahora son muy numerosos, y no son como los Scud de hace 23 años. Ha habido avances significativos, y luego los drones. Así que, ahora se ha quitado la capacidad de un país como Estados Unidos de enviar fuerzas al extranjero, a una zona de concentración, porque hace falta un área donde reunir a esas fuerzas, juntar los recursos y poder lanzar una operación terrestre. Eso se ha vuelto casi imposible hoy para cualquier país, ya sea Rusia, China o Estados Unidos. No pueden hacerlo. Rusia pudo hacerlo al entrar en Ucrania, simplemente porque se estaban concentrando en su propio territorio. De acuerdo. Así que no tienen ese problema logístico, pero la logística para intentar enviar tropas al extranjero, ya sabes, es un desafío. Vamos con un escenario en el que la guerra no ha terminado por cualquier motivo, que Trump no haya alcanzado sus objetivos, o que todo esto sea una fachada ahora con una operación planeada para continuar. Obviamente descartamos la operación terrestre, porque, según casi todos con quienes hablo, suena suicida. Si la guerra continúa, ¿qué esperarías que suceda? ¿Qué tendría más sentido para Estados Unidos? Bueno, será la presión económica la que, en última instancia, obligue a Estados Unidos a cambiar de política. Tengo a Steve Hanke justo después. Voy a hablar con él. Por esa misma razón, Steve Hanke, quizá lo conozcas, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins. Voy a hablar con él por esa razón exacta, porque la última vez que hablé con él me dijo: Mario, la economía no puede sostener esta guerra ni por meses, ni siquiera por semanas. Esa fue una conversación que tuvimos hace unas 2 semanas. Sí, estoy de acuerdo, porque no hablamos de efectos localizados. Hemos tenido una interrupción significativa en la cadena de suministro. Y el comodoro Steve Jeremy, no sé si sabes quién es. Aparece con frecuencia en el canal de Danny Davis, pero fue oficial naval en la Marina Británica. Pero presentó un gráfico la semana pasada que mostraba la correlación entre energía, Producto Interno Bruto, y se me olvida el otro aspecto. Pero básicamente, esta caída en el suministro de energía hará que el Producto Interno Bruto siga la misma tendencia. Así que, lo que vemos aquí no es solo una disrupción aislada. Esto es una disrupción global en la cadena de suministro y afecta a todo. Todo, todo, todo.
Esto, Al sumar los microchips, toda la electrónica se ve afectada. El fertilizante afecta a todo el suministro de alimentos. El petróleo tiene múltiples aplicaciones. Hasta la posibilidad de ir de vacaciones se verá afectada. La inflación en general sufrirá un impacto. Las relaciones económicas, porque la globalización como experimento empezará a parecer un fracaso. Todos los países tendrán que pensar hacia adentro y dejar de exportar. No soy economista, pero recuerdo que en la universidad estudié banca y finanzas y el concepto de globalización. Todo depende de un sistema que funcione a la perfección, especialmente con el proceso de justo a tiempo, donde todo se mantiene con poco stock por eficiencia, pero tiene que llegar a tiempo. Cualquier interrupción como las que vimos con la COVID podría tener consecuencias desastrosas, y eso está. sí, y creo que al final será esa presión económica que, de nuevo, golpeará internamente a Estados Unidos. Entonces se planteará la cuestión de por qué estamos gastando dinero que no tenemos en el extranjero en estas aventuras militares sin sentido. Pero entonces, países que eran aliados de Estados Unidos o aliados percibidos nuevamente por su propia supervivencia económica, adoptarán políticas y tomarán posiciones que serán antitéticas a las de Estados Unidos. Así que vamos a ver el fin de la era de Estados Unidos como la superpotencia dominante del mundo. Eso se acabó, está llegando a su fin, y el surgimiento de los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como un sistema financiero alternativo. Es real, mucha gente está en negación, pretendiendo que no es significativo. China será el actor principal en esto, y está en posición de hacerlo, porque la clave es la energía, la electricidad. No hay otro país en el mundo que pueda compararse con lo que China ha hecho con previsión para crear no solo energía nuclear, carbón y energía solar. Tienen enormes campos solares en los desiertos. Buen lugar para instalarlos. No hay nadie allí, no hay animales merodeando. Y esa luz solar se recoge y esa energía se distribuye por la red eléctrica. Así que sí, creo que eso obligará a Estados Unidos a darse cuenta de que no podemos continuar esta guerra. Por más incómodo que sea, tendrán que aceptar un acuerdo de vivir y dejar vivir con Irán. No creo que Irán renuncie en absoluto a su derecho a enriquecer uranio. Van a insistir en ello ahora. Les voy a mostrar un video corto de los movimientos militares que están ocurriendo. No sé si lo están siguiendo. ¿Por qué? Ya saben. ¿Qué es eso? No confíes en las palabras. Confía en la acción o algo así. Además, mientras tanto, Irán está revisando las propuestas de Estados Unidos, aunque públicamente jura que nunca cederá ni un poco. Básicamente, Irán está diciendo que Trump decía que él estaba usando esa misma estrategia, pero dicen que no harán ni el más mínimo compromiso, retroceso o indulgencia, y que defenderán con todas sus fuerzas los intereses de la nación iraní. Creo que fue Mustafa Khamenei quien hizo esa declaración ayer. Pero mientras tanto, estos son los buques de carga militares de Estados Unidos que se han estado moviendo diariamente hacia la región. Seguro que los han estado viendo. Eso ha ocurrido a diario. Estamos viendo movimientos similares hacia Irán. ¿Qué probabilidad hay de que sea solo reabastecimiento previsto frente a que se estén preparando para algo? ¿Cómo sabes la diferencia? Bueno, me lo han dicho algunos militares en servicio activo. Esa fuerza inicial que desplegamos en la región antes del 28 de febrero básicamente lleva suministros para 45 a 50 días. Bueno, ahí es donde estamos ahora mismo. Estamos en esa ventana de 45 a 50 días. Así que creo que gran parte de esa actividad que ven es el reabastecimiento para devolver a esas fuerzas al nivel de suministros que tenían al principio. Pero tampoco se puede descartar lo que he oído, Danny Davis lo ha oído, Doug McGregor, que había sobre la mesa un plan para llevar a cabo un bombardeo masivo, que cuando termine el alto el fuego, Estados Unidos realizaría un masivo Un bombardeo con misiles diseñado para intentar forzar a Irán a rendirse. Sí, Doug Douglas me dijo lo mismo. Dijo el lunes que espera un bombardeo masivo de 5 días.
Obviamente no podemos estar seguros, pero esa es su preocupación. Ahora bien, también hemos oído que eso podría haber sido descartado, y en su lugar habría un esfuerzo para lanzar una fuerza de operaciones especiales para intentar sacar uranio altamente enriquecido de Irán. Eso suena más loco. Sí, lo es. No hay discusión. Pero lo que todo esto significa es que Estados Unidos no ha renunciado a considerar opciones militares. Y sabrás que la paz está cerca cuando ese flujo de vuelos sea solo en una dirección de regreso a Estados Unidos, cuando esencialmente pongamos el pie en el freno y luego pongamos el coche en reversa y empecemos a retirar esas fuerzas. Así que no han descartado más acción militar. Y el propio Irán está bastante preparado. Dice que eso probablemente sucederá. Estamos preparados y lo afrontaremos. Un comandante iraní dijo lo siguiente: si la guerra se reanuda mientras hablamos, por eso me ve mirando hacia abajo, estoy viendo las noticias de la última hora. Si la guerra se reanuda, Irán usará misiles que fueron construidos justo este mes. No pueden detener la capacidad de Irán para fabricar misiles. Si la guerra se reanuda, esta vez se volverá global. Así que Irán sigue construyendo misiles a pesar de todo el bombardeo que ha sufrido. Correcto, y me han dicho que los están fabricando bajo ti. Sí. ¿Sabes mucho de eso? ¿Crees que lo están haciendo? Oh, sí. Sí, absolutamente. Alistair Crook es, en realidad, el experto en eso. Ha estado en esas ciudades de misiles. Pero Irán empezó a construir estas estructuras subterráneas en 2004, ¿no? Fue una consecuencia. Vieron lo que Estados Unidos le hizo a Irak en 2003 y entendieron: cualquier cosa en superficie se destruiría. Así que los diseños que siguieron eran los que Occidente había desarrollado para sobrevivir a un ataque nuclear. Por eso construyeron estas ciudades subterráneas. Las llaman ciudades de misiles. Pero estas instalaciones subterráneas en todo el país están diseñadas para sobrevivir a un ataque nuclear. Así que se lo toman en serio y lo han desarrollado. Es por eso que cuando Trump dijo: «Oh, sí, hemos aniquilado su capacidad nuclear», no lo habíamos hecho. Oh. Pero bueno, es Trump. Siempre me tomo sus palabras con reservas, pero eso me desconcierta aún más. Vuelve a la pregunta que hice ayer. ¿Qué información de inteligencia convenció a Trump de tomar esa decisión? Es tan obvio que no iba a funcionar. Eso es lo que realmente me desconcierta. ¿Por qué se hizo esto? Lo considero una víctima y parte de una operación de inteligencia. Así que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación Nacional para la Democracia, con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido, por así decirlo, trabajando entre bastidores, crearon una empresa que hacía sondeos en línea porque afirmaban que no se podían hacer encuestas telefónicas convencionales. Llamarías a la gente y les dirías: «Hola, queremos saber su opinión sobre esto». Decían que en Irán la gente tenía demasiado miedo para decir la verdad. Así que crearon esa empresa que hacía encuestas por Internet, lo cual me parece igualmente absurdo. Cualquiera que haya tenido un hijo o una hija adolescente sabe que muchas veces se conectan y fingen ser adultos en salas de chat y cosas así. Así que siempre se puede usar el engaño. Pero esas encuestas afirmaban que el 80% de los iraníes estaba en contra de la República Islámica, que ese 80% se alzaría, y entonces ese era el mensaje de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Pero se convirtió en la verdad, en lo que se creía. Y entonces aquí está el jefe del Mossad diciéndole a Trump: «Esto está garantizado, el 80% de los iraníes se va a alzar. Si decapitamos al liderazgo, tendrás a una masa de iraníes que quedaría liberada. Estarán tan felices de liberarse de esta opresión». Y él se lo creyó. Era una mentira. No es cierto. Nadie le dijo: «Señor presidente, hay 100 años de ejemplos de que una operación aérea por sí sola fracasa en lograr un cambio de régimen», que nadie cualquiera pudiera darle ese dato simple. Eso es lo que realmente me desconcierta.
Sí, verás, yo lo viví cuando estaba en la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Empecé como analista de Honduras en la época en que dirigíamos las guerras en Centroamérica. Y Honduras fue una de las 5 principales prioridades de política exterior de la administración Reagan en ese entonces. Y prueba de ello es que, como analista, escribía para el informe diario presidencial al menos 2 y a veces 3 veces por semana. El analista promedio que lograba publicar un artículo en el informe diario presidencial tenía suerte si lo hacía una vez al mes. Así que yo lo hacía 2 o 3 veces por semana, pero nos habíamos convencido de una narrativa en particular. Y sin embargo, cuando intentabas llevarlo, había altos funcionarios de inteligencia que interactuaban con los políticos y, más a menudo de lo que crees, se corrompen por la política. Recuerdo que en una ocasión estaba dando un informe al oficial nacional de inteligencia para América Latina, un tipo llamado Bob Vickers. Dije algo, mencioné a los Contras, porque los Contras estaban basados en Honduras y Costa Rica, y en cuanto dije Contras, él dijo, alto, no puedes llamarlos Contras. Debes llamarlos la Resistencia Democrática Nicaragüense. Y yo me quedé, pero Reagan los llama Contras. Me respondió, sí, pero él es el presidente. Así que lo uso para ilustrar cómo un funcionario de inteligencia que debería ser objetivo y ceñirse solo a los hechos, señora, termina plegándose al lado político. Así que la inteligencia no llega realmente al presidente, o el presidente se niega a mirarla o a escucharla. Y eso no es exclusivo de Trump. Es decir, yo he visto que eso ha pasado. Mi primer encuentro con eso fue con Ronald Reagan. Y te aseguro que también pasó con George H.W. Bush, con Bill Clinton, con George W. Bush, con Barack Obama, con Joe Biden y con Trump. Todos ellos, y cuando se encierran en una política, no quieren escuchar información disidente que pueda destruir su visión del mundo. En la LS. Una última pregunta. ¿Qué tan fácil es engañar a un presidente? Oh, muy fácil. Mira, controlas el flujo de información. Ahí es donde el jefe de gabinete es clave. Bueno, el problema, en mi opinión, absolutamente el mejor jefe de gabinete en los últimos 50 años fue James Baker. No era un ideólogo. Y, en realidad, el equipo de George H.W. Bush con James Baker y Brent Scowcroft, Brent era el asesor de seguridad nacional. Otra vez, simplemente un individuo extraordinario en mi opinión. Pero no hemos tenido 2 personas de esa calidad. Ahora tenemos a Marco Rubio. Dios mío, ¿qué opinas de Susie Wiles? ¿Quién? Ah, Susie. Sí, ella es un problema. Quiero decir, es un problema. Sí, un gran problema. Quiero decir, ella ayudó a dirigir la campaña de Benjamin Netanyahu y ha sido el filtro que, hasta hace poco, según informes, le retenía información a Trump. Se aseguró de que todo lo que recibía Trump fuera información positiva. Oye, estamos ganando. Esto es genial. Mira a Trump. Él realmente cree, y todavía cree, que lo tiene al 100%. Esa encuesta de CNN decía que tenía el 100% de apoyo. Ya sabes, en ese punto hay que decirle, señor, creo que le están mintiendo, porque está perdiendo apoyo como un perro de pelo largo pierde el pelo. Larry, sé que dije que era la última pregunta. Una cosa más. ¿Qué sabes sobre Mustafa Khamenei si es que sabes algo? Ha sido muy difícil conseguir información sobre su estado de salud, su estado mental, cuál será su política. Entonces, sobre todo en cuanto a su política, ¿cómo crees que será? ¿Será similar a su padre o habrá diferencias? ¿Cómo crees que las guerras cambiaron su mentalidad o su enfoque hacia la política exterior? No, yo creo que será mucho más duro que su padre. Recuerda, es un veterano de combate. Cuando tenía 17 años, se unió al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán durante la guerra entre Irán e Irak. Se alistó, creo que fue en 1987. Participó en 3 grandes batallas.
No sé si alguna vez resultó herido. No sé si estuvo presente cuando se usaron armas químicas. Me imagino que sí. Pero forjó relaciones dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Recuerda, los compañeros con los que estaba. Hablamos de hace 40 años, cuando él tenía 17 u 18 años. Ahora esos tipos tienen 58, 59 años. Son sus amigos. No hay nada como forjar amistades en la batalla. Cuando estás con un grupo de hombres jóvenes, enfrentando vida o muerte, uno de los ataques que sufrió fue llevado a cabo por los muyahidines del pueblo de Irán. ¿Recuerdas a los muyahidines del pueblo? Sí. Que ahora está apoyada por la Agencia Central de Inteligencia, financiada, apoyada, respaldada. Así que no es solo un erudito religioso, ¿vale? Y no es uno de esos niños con la cuchara de plata, simplemente porque su padre fue el líder supremo. Tuvo que labrarse su propio camino. Se convirtió en erudito religioso tras ese combate, pero esa experiencia, creo, marcó su vida. Y creo que la razón por la que no lo ves ni escuchas mucho en público es que reconocen que Occidente quiere matarlo si puede, así que no hay necesidad de que salga en público ahora. Debe mantenerse en un segundo plano. Pero, además, él aporta eso. Ponte en su lugar. Vas a tratar con Israel y con los Estados Unidos y te han matado a tu padre, te han matado a tu madre, te han matado a tu esposa, te han matado a tu hija pequeña. ¿Sabes qué? Sé cuál sería mi reacción y no sería indulgente. Así que no va a adoptar una postura en la que entregue los intereses de Irán. Van a mantener la línea. Él mantendrá la línea firme. Pero tiene todo un grupo de amigos, creo, que están en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en el ejército y en los servicios de inteligencia. Sí que... Sí, y creo que un factor importante, como has comentado, es el impacto económico de esto. Te dije que vendría el profesor Steve Hank. Es profesor en la Universidad Johns Hopkins para hablar de las ramificaciones económicas de esto. Hablé con él mientras la guerra estaba en curso y su advertencia fue muy grave, muy grave. Eso es una de las razones por las que pensé que la guerra terminaría pronto, porque sabía que Trump enfrentaría una presión masiva de los donantes que se verían afectados por esto, que representan una gran parte de ellos. Nada pesará más que los donantes que lo están convenciendo de seguir con la guerra. Y además, él siempre sigue de cerca los mercados. Así que eso me dio esperanzas de que la guerra está llegando a su fin. Pero hablé con él sobre que el impacto de la guerra se va a sentir durante meses, aunque la guerra termine. Pero también qué palanca tiene Irán, porque, como hablábamos antes, creo que su mayor arma, la arma nuclear, por así decirlo, es el estrecho de Hormuz, que estrangula la economía mundial. Larry, siempre es un placer. Muchas gracias por su tiempo, señor. Disfruto nuestras conversaciones. Gracias, amigo. Te lo agradezco como siempre, Larry. Gracias. Bueno, amigo, hablamos más tarde.